Vale. Listo. Ay, qué lindo. Es tan boba que ayer se enredaba en esa ventana. No tenía forma de salir. Venga, mami. Lánzate allá. Listo, Diana. Feliz cumpleaños. Y cuídese. Comenzamos, Carolina. Gabriel, que adiós. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de conversaciones Pensar los Patrimonios. Hemos tenido unas charlas alrededor de la gestión del patrimonio arqueológico y hoy traemos un nuevo tema en el marco del cumpleaños número 157 de la ciudad de Pereira. Quisimos retomar un personaje, la historia de un personaje muy interesante que le aportó muchísimo a la ciudad al proceso de modernización. Se trata de Jorge Roa Martínez, quien ha tenido, pues, o tuvo una larga trayectoria en la ciudad, viene de Boyacá. Bueno, entonces hoy tenemos invitada a Diana María Rodríguez. Ella nos va a contar de todo el proceso de investigación que llevó a cabo para crear o escribir el libro Memoria de una visión cosmopolita. Es un libro que editó la Universidad Tecnológica de Pereira y que pues Diana aportó muchísimo en todo el proceso de trabajo de campo y de escritura y que pues logra recuperar un archivo gráfico e histórico muy importante para la ciudad. Entonces Diana es doctora en ciencias sociales. Diana tiene una larga trayectoria en investigaciones relacionadas con el patrimonio cultural, con paisaje cultural cafetero, específicamente en temas de patrimonio cultural y natural, y también es profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira. Su trayectoria pues está anclada a varios procesos de investigación en temas tanto patrimoniales como naturales. Entonces, pues, sin más, les damos la bienvenida a esta nueva conversa Pensar los Patrimonios y los dejo con Diana María Rodríguez. Gracias, Carolina. Bueno, estoy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes en este ciclo de conferencias que surgió como un sueño de, en este momento de confinamiento, sacar afuera los archivos, sacar afuera procesos de investigación que teníamos un poco archivados, olvidados, que estábamos concentrados como laboratorio de ecología histórica y patrimonio cultural, concentrados en hacer nuevas cosas, pero de pronto no habíamos dado suficiente divulgación a estudios e investigaciones antiguas. Entonces, es el día, pues, como de hoy interesante porque tenemos esta investigación sobre la vida de Jorge Roa Martínez. Es una investigación que nació en el año 2006. En 2006, la Academia de Historia de Pereira, en una de sus tertulias semanales, hacían los martes por la tarde, unas tertulias y amantes de la historia y público en general, pues se acercaban a la academia a tratar diferentes temas, como lo estamos haciendo hoy acá. Y en una de esas conversaciones, como la de hoy, varias personas reiteraban bueno, que poco se sabía de Jorge Roa Martínez, alguien que había sido importante, una figura importante en la historia y en la modernización de la ciudad de Pereira. Entonces teníamos muy pocas fechas, se sabía, bueno, que había llegado, que era de Boyacá y que había hecho una vida pública importante acá en Pereira y finalmente había sido la persona que impulsó el proyecto de creación de una universidad pública para Pereira y su primer rector.
Entonces la Academia de Historia, hacia el año 2006, envía una carta a la Universidad Tecnológica de Pereira, al rector de la universidad, pidiendo, bueno, que ya que la universidad había sido creada en colaboración con el Club Rotario y digamos que Jorge Roa Martínez era tan importante para la Universidad Tecnológica, de hecho así se llama nuestra biblioteca. Entonces, ¿por qué la universidad no se encargaba de crear un perfil bibliográfico sobre Jorge Roa? En 2006-2007, el rector de la universidad con el secretario de Pereira, pues deciden impulsar la creación pues, de un libro que hable de estos temas. Entonces nos convocan, me convocan a mí, al historiador Álvaro Acevedo y al padre Nelson Giraldo Mejía, capellán de la universidad y miembro del Club Rotario. Nos convocan para que colaboremos en un estudio histórico sobre la vida de esta persona y la elaboración de un libro que se publicaría hacia 2009 con motivo de los 50 años de la Universidad Tecnológica. Entonces, con esos antecedentes surge esta investigación de la cual les habla Carolina y que hemos tenido pues muy pocas ocasiones en que la hemos divulgado. Entonces, hoy es un momento importante para hacer el ejercicio. Voy a empezar a compartir una pantalla con algunas diapositivas de soporte que construí para el día de hoy. Bien. En esta fotografía con la que anunciaron la conferencia de hoy, es el día en que Jorge Roa Martínez se casa con Tulia Dreus. Y es una fecha familiar importante pues, para la familia Roa Dreus, pero también para la historia de la ciudad, porque en este momento, digamos que echa raíces Jorge Roa Martínez definitivamente en Pereira. Tulia Dreus había nacido en Pereira, era hija de una familia alemana, migrantes, y que habían hecho parte de los primeros, digamos, industriales, ganaderos de esta ciudad y tenían un papel importante en la vida económica de la ciudad. Entonces, al quedarse Jorge Roa Martínez, se marca, digamos, en ese matrimonio una fecha importante para su vida y que luego va a tener un reflejo en diferentes espacios públicos en los que él participó. Bien. Hablar hoy del legado de Jorge Roa Martínez, justo cuando acabamos de celebrar el cumpleaños 157 de Pereira, es muy importante. Es muy importante y a partir de esta efeméride que acabamos de pasar, el cumpleaños de Pereira, es estructurada la presentación de hoy. Entonces, primero voy a hablar de un poco de los antecedentes que ya introduje del libro, de por qué se dio esta investigación, qué métodos empleamos. Luego voy a hacer un repaso del trabajo, un poco de algunos de los resultados de ese trabajo de investigación que fueron publicados y quiero que hagamos una conclusión final en relación al legado de esta persona en relación con la construcción de bienes públicos para una ciudad como Pereira. Bueno, ya les he contado, entonces que en las tertulias de la Academia de Historia, acá hay un error de digitación, en las tertulias de la Academia de Historia surge la idea, es la Universidad Tecnológica del Club Rotario los que impulsan la elaboración de esta investigación y ya el grupo de investigación que trabajamos ya en la recopilación histórica, propusimos hacer una prosopografía intelectual y política más que una biografía o un perfil. Entonces, un perfil biográfico, digamos que era poco para digamos, la magnitud de la obra de esta persona. Hacer una biografía era entrar en el terreno de lo personal, del detalle, que posiblemente, pues, en un plazo de un año, que era el plazo que teníamos más o menos para realizar la investigación y escribir el libro, pues no alcanzábamos a hacerlo y no era como el alcance que se quería hacer. Y entonces al final se definió elaborar una prosopografía intelectual y política, entendida la prosopografía como una posibilidad no solamente de hablar de un personaje y de su vida, sino de una persona en su contexto y una red de relaciones. Entonces nos interesaba la vida de Jorge Roa Martínez en relación
con toda su generación, con su contexto político y con sus aportes a la educación, con sus aportes a la planeación que fuimos descubriendo, a la planeación territorial, al desarrollo territorial. Entonces, desde el principio nos interesó contextualizar la vida de esta persona y a través de la vida de esta persona, profundizar en la historia de Pereira, como entendíamos que era el deseo también de las personas que impulsaron esta idea desde la Academia de Historia. Entonces, recurrimos a diversas fuentes. El trabajo de campo duró alrededor de 6-7 meses. Se visitaron diferentes archivos en diferentes ciudades. Entonces, se visitaron archivos en Pereira, en Bogotá y en Boyacá, en Tunja. Visitamos el Archivo General de la Nación, revisamos también la sección de manuscritos y libros raros de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Archivo General del Departamento de Boyacá, que se sitúa en la ciudad de Tunja, el Archivo de la Sociedad de Mejoras de Pereira, el Archivo del Club Rotario de Pereira, la Hemeroteca del Congreso de la República, la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional en Bogotá, la Biblioteca Pública de Pereira, digamos que en ese momento tenía una hemeroteca que ya se ha trasladado en parte a la Universidad Tecnológica, unos documentos históricos importantes también se revisaron allí. El Centro de Documentación de Jaime Ochoa, pues en su momento existía, hoy día se ha ampliado ese proyecto hacia biblioteca, pero en ese momento también fue muy importante. La Biblioteca Jorge Roa Martínez, que tiene la colección de libros de Jorge Roa Martínez, ella no está clasificada en ese momento, pero nos permitieron acceder a esa sala que es restringida. Tuvimos alrededor de 2 entrevistas, pudimos acceder al archivo personal de Jorge Roa Martínez, lo que quedaba en su casa, varios álbumes fotográficos fueron importantes, además de ya visitas de campo específicas en la ciudad, donde hacíamos recorridos fotográficos en relación a obras escultóricas que él había dejado. Entonces, esos recorridos los hicimos por la Casa Jorge Roa Martínez, donde hoy se ubica el Consejo de Pereira, la Catedral de Pereira, la Universidad Tecnológica de Pereira, y visitamos el municipio de Guateque, donde había vivido Jorge Roa Martínez, donde nació, y allí tomamos algunas fotografías. Ya más adelante les voy a decir cómo se obtuvo un poco de esas visitas. Fue importante porque el año en el que comenzamos la reconstrucción histórica del trabajo de campo coincidió con el año en que cumplía 100 años de vida la esposa de Jorge Roa Martínez, Tulia Dreus. Entonces la familia estaba reunida, celebrando, ese año se había reunido para celebrar ese cumpleaños, habían venido los hijos de Estados Unidos y aprovechando esa visita nosotros pudimos entrevistar a la familia, conocer a Tulia. Meses después, ese mismo año, Tulia murió, entonces digamos que fue un momento muy importante para terminar de visitar pues un archivo que de pronto ya había sido investigado en primera instancia por el investigador Rigoberto Gil, que había escrito el libro Nido de Cóndores, que tenía que ver con la historia de la biblioteca Jorge Roa Martínez, pero acá tuvimos como una segunda oportunidad de acercarnos a la vida personal de esta familia. Entonces fue importante ese momento en el que empezamos el trabajo de campo. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de visitar la casa y que los hijos nos contaran, bueno, cuál era la distribución, cuál era el sentido de esa casa antigua que hoy día está convertida en oficinas de concejales. Entonces, dónde quedaba el jardín, dónde quedaba el costurero, la sala, el despacho, y cómo había sido el papel de su padre en la decoración y en ciertos detalles de escultura que todavía permanecen en esa casa. También con ellos visitamos la Universidad Tecnológica, escuchamos a través del caminar y el recorrido con ellos historias, anécdotas familiares, todas en memoria pues de su padre, y también encontrar pues para ellos ver la universidad, cómo había crecido, esculturas y homenajes pues a este rector fundador era muy significativo. Y así pues en Bogotá visitamos algunos hijos de amigos personales de Jorge Roa Martínez, y a partir de ahí fuimos creando una red, digamos, de informantes y desplegando una especie de trabajo de campo etnohistórico que fue útil
para reconstruir esta historia que estaba muy fragmentada, tenía los archivos muy fragmentados, teníamos poco tiempo para recopilar, digamos, estas fuentes primarias y la fuente oral entonces fue fundamental para avanzar. La historia de Jorge Roa Martínez la vida de Jorge Roa Martínez es un buen motivo para hablar de la modernización en Pereira. Él nace en 1891 en Guateque, Boyacá, y llega a Pereira en 1926. En Pereira es magistrado del Tribunal de Pereira, también es alcalde de Pereira en la década de los 60 y pues es el que impulsa la creación de la Universidad Tecnológica, quizás por eso era su obra como más conocida. En algún momento le llamaban el Loco Roa, y le llamaban el Loco Roa por unas ideas que tenía, y una de esas ideas locas que tenía era crear una universidad pública en una ciudad que para ese momento era más bien un pueblo como Pereira, que finalmente se cristaliza en 1959 ese sueño. Fue alcalde de Pereira en el tiempo del primer centenario y murió en 1966. Esos eran los datos, digamos, básicos que teníamos de la vida de Jorge Roa Martínez. Se sabía que había tenido una trayectoria importante en Boyacá y en Bogotá, pero no se sabía en detalle en qué había consistido. Entonces, fue muy importante para nosotros reconstruir esos primeros años de vida de Jorge Roa Martínez, que fueron desde el año 1891 hasta el año 1926 que arribó a Pereira, porque eran digamos, los momentos de la vida de él que estaban desconocidos inclusive para su propia familia. Entonces, encontramos diferentes elementos importantes. Primero, pues que Jorge Roa Martínez nace finalizando el siglo XIX en Colombia, en una época de guerras, donde más o menos cada 10 años los colombianos iban a la guerra, y él vivía en Guateque. Guateque queda a 4 horas, hoy día, a 4 horas de Bogotá, si uno va en carro, pero en la época de Jorge Roa Martínez tardaba 4 días en mula para llegar a Bogotá. Tardaba 2 días para llegar a Tunja y 4 días para llegar a Bogotá. Entonces ellos constantemente, los comerciantes de Guateque, decían que por favor hicieran una carretera, pero nunca la hicieron durante el siglo XIX y les tocó esperar hasta el siglo XX, hasta 1930, que llegara a la presidencia Enrique Olaya Herrera, un guatecano, y en la presidencia de Enrique Olaya Herrera pues se construyó esa carretera. Enrique Olaya Herrera nació en una casa que es emblemática en Guateque, y justo en esa casa nacería años después Jorge Roa Martínez. Entonces ellos dos compartieron ese lugar, pero pues no hay ninguna relación entre las familias, pero es paradójico que ellos dos compartieron, digamos, nacieron en la misma casa. El padre de Jorge Roa Martínez, participó en la Guerra de los 1000 días, como muchos colombianos. Era un guatecano que tenía cierta renta, no era un campesino, él tenía cierta posición social en Guateque, a juzgar por su vivienda y por sus redes sociales, pero es interesante la vida de Jorge Roa porque su padre se casa con su mamá, tienen 3 hijos, Jorge es el mayor, y le sigue otro hermano y después una hermana menor que muere muy joven. El papá de Jorge Roa Martínez muere hacia el año 1903 y los deja huérfanos. Entonces deja una esposa con 3 hijos y a partir de ahí pues la vida de ellos cambia drásticamente. Viene un tío que apoya a esta mujer que se convierte en comerciante y saca adelante a sus hijos con la ayuda de un tío que la respalda para que los 2 hijos mayores vayan a Bogotá a estudiar al Colegio San Bartolomé. Entonces ellos van al Colegio San Bartolomé. Jorge Roa Martínez desde el principio, desde la infancia, pues mostraba ciertos comportamientos de niño curioso, juguetón, bromista, le gustaba escalar. Un día lo encontraron parado las manos en la cornisa de la iglesia
Y entonces los padres de él, la mamá de él, decidió que él iba a ser cura. Entonces, con la ilusión de que él fuera cura, lo mandó a Colombia, que el tío lo acompañara en ese propósito. El tío pues concluyó que él no sería cura, que no le veía talante de cura, y más bien lo apoyó para que finalmente terminara estudiando Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. El paso por el Colegio San Bartolomé es muy significativo y tiene que ver con la historia de Pereira, porque en el San Bartolomé Jorge Roa Martínez construye unas redes políticas, construye unas habilidades sociales que luego se van a reflejar en la manera en que él logra escalar profesionalmente, logra gestionar ciertos proyectos, logra ciertos cambios, ciertos cargos públicos. Entonces, hay que revisar en el cuaderno de notas, en el registro, en el anuario de bachillerato de la época en que él se graduó, quiénes eran sus compañeros. Y ahí empezamos a hablar de una prosopografía, es decir, de historias conectadas entre una generación que nos permiten ver más allá del personaje, sino conectarlo con su época y con su contexto. En este caso, pues, sociopolítico, para nosotros fue fundamental. En el San Bartolomé entonces, pues, se formaban los presidentes de Colombia, los intelectuales, los periodistas. Jorge Roa Martínez tuvo, por ejemplo, como compañero de clase a José Pepe Gómez, hermano de el expresidente Gómez, el padre Álvaro Gómez Hurtado. Entonces Laureano Gómez termina indirectamente siendo amigo de Jorge Roa Martínez, o sea, era el hermano de su mejor amigo. De hecho, entre las historias que recordamos, encontramos que cuando en algún momento de la universidad, Jorge Roa Martínez saca como una habitación en arriendo en la casa de su amigo Pepe, es decir, Laureano Gómez y Jorge Roa Martínez compartieron casa en algún momento cuando estaban estudiando en la universidad. Pero no solamente pues se dan como esta serie de vínculos, sino que también participan juntos, por ejemplo, en el periódico La Unidad. Jorge Roa Martínez se agrupa dentro de esos intelectuales o estudiantes conservadores, dentro de las juventudes conservadoras de Bogotá. Ellos, por ejemplo, iban al Congreso de la República a escuchar las ponencias, eso hacía parte de su formación en oratoria cuando estudiaban en el San Bartolomé. Entonces, y más que el San Bartolomé, porque este era un colegio, digamos, donde ellos estaban enclaustrados, es cuando salen a la Universidad Nacional y pues es como toda la sociabilidad en sus estudios de Derecho, que duraron 7 años y le permitieron obtener el título de doctor. En ese momento, pues en esa época, se obtenía el título de doctor en Derecho después de cursar 7 años de Derecho en la universidad, en este caso la Universidad Nacional. Entonces ese momento de sociabilidad en Bogotá, de participar en protestas, por ejemplo, contra el presidente Reyes, protestas que tenían unos motivos y tenían una sensibilidad ligada a lo que posteriormente se llamaría la generación del centenario. Entonces, a este grupo de personas que acompañaron a Jorge Roa Martínez se contaba dentro de la denominada generación del centenario. ¿Qué tenían en común los hijos de la generación del centenario? Ellos habían presenciado cuando eran muy niños la Guerra de los 1000 días y la pérdida del Canal de Panamá. En el caso de Jorge Roa Martínez, también su padre murió por esos días y su salud seguramente se había visto afectada por la participación en la guerra. Entonces, esa vivencia de la guerra fue un golpe muy duro, no solamente a la nacionalidad, al sentir de nación, sino también en la vida personal de ellos. Entonces, estaban un poco hartos de tanta retórica, de pocos hechos, de poca aplicación de la técnica en la vida concreta de las personas, en la ausencia de vías de comunicación, la ausencia de desarrollo agrícola, campos totalmente abandonados, personas, en esa época los textos dicen que había como una pandemia de lepra, pero los historiadores dicen que la forma de hablar de la lepra quizás no era lepra, sino era la manera en que se agrupaba pues una serie de enfermedades relacionadas con la desnutrición, el abandono, la falta de prevención, la falta de servicios públicos, etc. Entonces, en ese panorama, en las reivindicaciones de estas juventudes de la generación del centenario era buscar la concordia, era buscar el progreso,
era optar por modos de hacer política que se concretaran en obras y que dejaran esos sectarismos ideológicos que habían llevado a la separación de Panamá y a esa guerra pues tan cruel que les tocó asistir. Entonces, esta participación que hacía pues Jorge Roa Martínez no era solamente desde su vida estudiantil, también lo hacía desde círculos, como por ejemplo la Academia de Ciencias de La Salle, del Colegio de La Salle. Él participó de esa academia y se interesaba por las ciencias, entonces escribía acerca del petróleo, escribía acerca de las riquezas naturales de Colombia, le preocupaba cómo en un país tan rico como Colombia, en carbón, en petróleo, en recursos naturales, pues era explotado, era expoliado y sus habitantes rurales específicamente no recibían beneficios por su trabajo y por vivir en un país con esta diversidad y riqueza natural. Entonces eso hacía parte de las reflexiones, de los escritos que a veces salían en la prensa, no solamente de Jorge Roa Martínez, sino de sus compañeros pues, de generación que tenían una presencia pues, muy activa en la prensa nacional, también participaban de veladas, de eventos que salían registrados luego en la prensa y eso pues, nos ayudó a reconstruir mucho su historia de vida. Entonces la historia de los centenaristas, que luego se conecta con un movimiento más importante en América Latina, pues fue muy interesante para conectar esta historia de vida con otras historias. Bien. Cuando se graduó de la universidad, Jorge Roa Martínez, en 1915, él se gradúa con una tesis acerca de los impuestos. Entonces, habla de las rentas en Colombia y sostiene que es necesario pagar impuestos, contrario a lo que a un movimiento pues, que estaba negando la importancia social del impuesto. Él escribe una tesis, es una tesis más o menos de 50, 60 hojas, muy bien documentada desde la economía política, donde afirma la importancia, evidencia la importancia de pagar impuestos. Con esa tesis él se gradúa y empieza a buscar trabajo en su pueblo, en su departamento. Entonces nosotros también encontramos diferentes edictos de prensa donde él participa en convocatorias públicas de empleo, por ejemplo, para juez o asistente de juez, y es rechazado, queda de segundo, no lo aceptan, hasta que él obtiene sus primeros trabajos en la gobernación de de Boyacá, y cuando estaba recién graduado, no había completado los 4 o 5 años de graduado, obtiene su primer cargo público, que es secretario de gobierno de la gobernación de Boyacá. Entonces, desde esta Secretaría de Gobierno, él deja sus primeros discursos que se compilan en el libro que entregamos. Ahí hay una sección de discursos de él que son importantes para quienes quieran seguir investigando este tipo de temas. Entonces, esos primeros discursos es sobre la realidad que en ese momento pues, vive Boyacá, sobre las contiendas políticas, un poco lo que les decía de las privaciones socioeconómicas de sus habitantes y la necesidad de un desarrollo, de una modernización del Estado. Él habla de la ausencia de técnica, de la ausencia de contabilidad, de la ausencia de planificación, ¿sí? Sus ideas estaban siempre muy ligadas a lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, ¿cómo en Boyacá seguían en una época similar a la colonial y acá y en el mundo se estaban haciendo otro tipo de cosas? Eran como ese tipo de reflexiones. A él le importaba mucho el asunto del petróleo, y en la época en que fue secretario de gobierno de Boyacá, él hace una excursión por el territorio Vázquez, que luego esa provincia Vázquez en Boyacá se convierte en una zona petrolera, pero muchos años después. En ese momento él participa de las primeras mediciones, cuando se hacen los mapas, cuando se recorre pues de parte de la gobernación esos territorios, y fue como 15 días que él se fue a hacer trabajo de campo, y hay fotografías donde él aparece con serpientes y haciendo pues como todo ese trabajo naturalista que tanto le gustaba combinar con el derecho y con la política. Entonces, su paso por la gobernación de Boyacá, pues es corto. Luego ocupar cargos como de diputado y de representante a la Cámara.
Él se hace representante a la Cámara por un periodo de 6 meses, hacia 1925. Y digamos que ahí tuvimos la oportunidad de hacer seguimiento a los debates de la Cámara en esa época. ¿Y cuál fue la participación de Jorge Roa Martínez? Él presenta diferentes proyectos de ley. Por ejemplo, hay un proyecto de ley sobre los derechos de los cultivadores, pero que finalmente no prospera, porque es un congreso pues muy dividido, muy politizado, y Jorge Roa Martínez es como un político de academia, un abogado recién graduado, muy técnico, y no encuentra mucho eco en sus ideas. No obstante, en esa época pues estaba dando un debate muy importante porque Colombia acababa de recibir una indemnización muy importante por la pérdida del Canal de Panamá. Había recibido 25 millones de dólares y tenía una oportunidad histórica de invertir esos recursos pues en todas las obras que tenía atrasadas. Entonces, las obras atrasadas tenían que ver con extender ferrocarriles, construir carreteras, modernizar o llevar asistencia técnica y subsidios a las zonas rurales, desarrollar una banca central, desarrollar un ejército profesional, desarrollar sistemas de salud fuerte, que son grandes proyectos modernizantes que todavía Colombia no ha terminado de concluir. Entonces, en ese momento se hablaba, el Congreso hablaba de ese tipo de cosas. Y Jorge Roa Martínez con otro grupo de políticos pues pensaban que, por ejemplo, las inversiones en el ferrocarril de Colombia no debían hacerse de una manera estratégica, racional. Y la manera más racional de conectar los Andes con un ferrocarril, opinaba él, debía ser en línea recta, siguiendo uno de los valles interandinos, bien del Cauca o el Magdalena, que conectara el sur del país con el Atlántico, los Andes con el Atlántico, un eje, y pensaban que debería ir una sola línea porque no tenían en ese momento dinero pues, para construir una red compleja, y que a partir de esa línea de ferrocarril pues, se iban integrando las demás líneas. Los otros políticos pues pensaban que no, que el ferrocarril debía pasar por su pueblo, y así finalmente lo hicieron, y entonces el ferrocarril de Colombia fue haciéndose siguiendo intereses políticos, pasando por el frente de los pueblos, de los políticos que en ese momento tenían el poder, y nunca se conectó por la dificultad de la geografía en Colombia, muy difícil atravesar ciertas zonas pantanosas o ciertos terrenos rocosos. Entonces finalmente el ferrocarril se levantó sin terminarse de conectar. Y eso se veía en esos debates de la época. También se dio un debate muy importante, él participó en un debate muy específico que no encontramos en los textos, pero que sí nos referían los hijos de Jorge Roa Martínez, y tenía que ver con petróleos, con unas negociaciones muy específicas con petróleos, donde él llamó la atención que la negociación era tramposa, era con una multinacional. Él llamó la atención y eso creo que generó molestias en la multinacional. Después lo llamaron y cuando él dejó el Congreso intentaron pues que él pasara a ser abogado de ellos, y él finalmente rechazó la propuesta. En ese momento ya él estaba un poco harto de la vida política en Bogotá, de los sectarismos, de los conservadores a ultranza que estaban generando violencia simbólica en los debates, no estaban dejando construir, y él estaba como un poco cansado, y entonces recibió una herencia familiar y decidieron invertir con su hermano Héctor Roa, que hace un momento había olvidado su nombre, Héctor Roa, decidieron invertir en unas droguerías. Entonces ellos querían más bien hacer un negocio privado y salir de la política, en el caso de Jorge Roa Martínez. Héctor era médico. Entonces invirtieron, pero esas droguerías estaban ignoradas, hubo un problema y ellos perdieron esa inversión. Cuando pierden la inversión, él finalmente entonces decide trabajar, ya se pasa a trabajar en la banca, obtiene un empleo con el Banco Central, lo que luego fue la Caja Agraria, el Banco Central Agrícola de Colombia, lo contrató, y también lo contrató el Banco de Bogotá, y él se volvió finalmente, después de salir del Congreso, se volvió abogado de bancos. En ese momento ya se había creado el Banco de la República y se estaba desarrollando todo el sistema bancario en Colombia. Entonces él trabaja con ellos y lo delegan para que vaya a la ciudad de Pereira a fundar una sucursal del Banco de Bogotá y del Banco Central Agrícola. Entonces él viaja a Pereira con ese motivo. Y acabo de mostrar, digamos, algunas fotos de contexto que me pueden ayudar a hablar de lo que estaba
de lo que estoy intentando mostrar. Esto un poco lo del ferrocarril, lo de cómo era Bogotá, cuál era la Bogotá donde él vivía, ¿no? Era una Bogotá que tenía un ferrocarril, era pequeña, no tenía 75.000 habitantes, tenía Bogotá en esa época, pero luego pues se expande. Eh, Había muchos planes urbanísticos hacia Bogotá que algunos no se concretaron. Esas visiones también en ese momento pues era la Bogotá que soñaba con celebrar el centenario de su independencia, con mostrar, digamos, su progreso. Estaba en Colombia, bueno, ya habían habido varias bonanzas cafeteras que había permitido acumular cierto capital. Se estaba desarrollando la aviación en la década de los 20. También existían ya los primeros accidentes aéreos. Y en Pereira, pues Jorge Roa Martínez llega en un caballo. Llega en un caballo. Esta foto es de su archivo personal y entonces él tiene una anotación y dice que ese caballo llegó a Pereira. Entonces posiblemente combinó transporte férreo con caballo y llega a Pereira en caballo. Y esto es una muestra de pues, cuál era el estado de desarrollo en la infraestructura del país, ¿no? Estas son fotos de él en el lago Uribe Uribe, donde justamente en la época que él llegó se estaba grabando una película, la película Nido de Cóndores, donde Tulia Dreus era una de las actrices y también los industriales de Pereira que querían mostrar la ciudad a través de la película participaron pues en esta producción. En Pereira habían obras de teatro, en este lago a veces se hacían concursos como regata y tenía pues una vida muy activa en esa época. Estas son fotos pues, de contexto de la época. Y en esta esquina, que es la casa que hay al lado de la iglesia Nuestra Señora de la Pobreza, de la catedral, ahí vivía Tulia Dreus. Y en la parte de abajo de la casa, pues Jorge Roa Martínez buscó arrendar el local para ubicar las sedes de los bancos que él venía a fundar acá en Pereira. Entonces ahí es donde conocí a la esposa, y no solamente a la esposa, sino a la familia de la esposa, que hacía parte, además de la sociedad de mejoras, de lo que luego sería la Cámara de Comercio. Entonces todos los comerciales las personas, los empresarios de Pereira, en ese momento estaban fundando un banco, habían fundado el Banco de Pereira. Entonces se había fundado un banco en Pereira, y Pereira, los pereiranos tenían ganas pues que su municipio dejara de depender de Manizales. Tenían proyectada, digamos, toda la estrategia, una estrategia muy ambiciosa de convertirse en ciudad y de convertirse en una ciudad autónoma de Manizales, porque ellos generaban suficientes rentas que luego no estaban siendo reinvertidas a través de infraestructura. Entonces ellos mantenían quejándose porque sus impuestos, digamos, no se reflejaban en su infraestructura. Por lo tanto, intentaban autogestionar proyectos o movilizar proyectos en la ciudad sin depender pues, de inversiones del gobierno central, nacional o departamental. Entonces, para ese momento, digamos, construir, por ejemplo, pavimentar la carrera novena, acercarse, el tema de la vía armenia era muy importante, era un tema de debate en las actas de los comités de esa época, porque se pensó en algún momento que lo que hoy es la autopista del café no pasara por Pereira. Y ellos se quejaron de una manera muy, muy fuerte y lograron finalmente que eso no ocurriera, porque si eso hubiera ocurrido, pues hubieran quedado aislados de las dinámicas comerciales y eso seguramente hubiera clausurado el crecimiento económico de Pereira. Entonces, esos eran los debates que ellos tenían y Jorge Roa Martínez rápidamente se integra en esta sociedad y termina casado con Tulia Dreus, que es la foto que ustedes ven al principio de la presentación, la foto del matrimonio. Ellos se casaron finalizando la década del 20, hacia 1928. Antes del matrimonio, antes de casarse con Tulia, Jorge había ido a Estados Unidos. Entonces él hizo lo que hoy se podría denominar un viaje civilizatorio. Ese viaje civilizatorio es común en las personas con dinero, por ejemplo en Europa, los jóvenes adinerados del siglo XIX en Europa solían viajar al sur de Europa o hacer ciertos viajes como antes de casarse. Era como su forma de conocer un poco el mundo antes de tomar una decisión definitiva. Para la época era casarse. Pues más o menos algo de eso hizo Jorge Roa Martínez. Él tomó un barco en Buenaventura y él fue
luego fue a Panamá, pasó por Panamá, fue por todo y y recorrió toda la costa este de Estados Unidos. Entonces terminó en Nueva York, hay fotos de él durante todo ese recorrido, él era novio en ese momento de Tulia Dreus. Cuando él vuelve, se casan y tienen 2 hijos, 2 varones, y luego tienen 2 hijas. Ellos en total tuvieron 5 hijos. Yo me pude entrevistar con 4 de ellos y había uno que ya había muerto en el momento en que nosotros hicimos esta investigación. Todos ellos contribuyeron. Acá está Tulia Dreus llevando a sus hijos al aeropuerto Matecaña a ver aviones. Uno de ellos, el mayor, se convierte finalmente en mecánico de aviones. Entonces la aviación siempre fue muy importante para la vida de ellos. Tanto además porque sus padres, tanto Tulia como Jorge Roa Martínez, participaban en las reuniones del Club Rotario, participaban en las reuniones de la Sociedad de Mejoras, que hicieron posible o lideraron todo el movimiento cívico en Pereira, denominado el civismo pereirano, que por ejemplo, generó los convites para el banqueo del aeropuerto, pero también todo el movimiento alrededor del estadio y de una cantidad de obras públicas que los pereiranos de élite, como Tulia, Jorge y sus amigos, impulsaron en Pereira como obras, ellos le llamaban obras para el escenario de la ciudad. Entonces, estos comités cívicos de Pereira en algún momento se trazaron la meta de hacerle regalos a la ciudad, de hacerle 10 regalos a la ciudad con motivo de su primer centenario. Entonces, el primer centenario iba a ser en 1963 y más o menos desde finalizando la década del 20 y el 30, eso cuando llega Jorge Roa Martínez a Pereira, empiezan a hablar de esos regalos para la ciudad. Entonces, esos regalos para la ciudad era una estatua de un Bolívar, digno de su plaza de Bolívar, era un aeropuerto, un estadio, un libro sobre la historia de Pereira que finalmente se escribe, el libro de Juan Friede, compañía, y una universidad. Eso hacían parte de los regalos, además pues, seguramente de obras puntuales relacionadas con infraestructura. Entonces, en esos grandes proyectos de ciudad, diríamos que serían como sus macroproyectos, algo así como sus proyectos de regalías, pero eran autogestionados, ellos autogestionaban desde aquí recursos con la nación y con la misma, y pues todo el movimiento cívico, que con la mano de obra de todos los pereiranos que participaron en ello, pues fue posible desatar esas acciones colectivas que lograron esos propósitos. Entonces, pero no solamente hacían eso, ellos se reunían, bueno, un lugar de reunión común era el Gran Hotel. Entonces, en el Gran Hotel se reunían estos comités, y cuando hablo de estos comités cívicos estoy hablando de, por ejemplo, el Club Rotario. El Club Rotario se reunía periódicamente, normalmente citaban a las reuniones del Club Rotario a los notables de la ciudad. Entonces, si llegaba alguien, no sé, llegó a Pereira un coronel, lo vinculaban al Club Rotario, o hacían que fuera y dieron una conferencia. Pasó por Pereira un médico, un científico, un empresario notable, siempre se reunían con el Club Rotario y ahí, digamos, hacían planes para la ciudad. Entonces, la figura del alcalde, digamos, que siempre estaba muy aconsejada e influida por las conclusiones y por todo lo que se trataba en este tipo de comités. Este comité, pero este comité no jugaba en la esfera de lo público propiamente, era pues una sociedad privada, ¿no? Ellos promovían otro tipo de cosas, por ejemplo, la Semana del Niño. Entonces, el Club Rotario cada año hacía una semana dedicada a la infancia y ahí tenía una cantidad de propuestas de filantropía con los niños. Por ejemplo, que hacía desfiles, repartía cartillas, iba a las escuelas y entregaba donaciones. Recibían niños en las casas de los rotarios, entonces había como niños de bajos recursos económicos que iban y compartían con los rotarios y hacían como una especie de intercambio. Pero no solamente pues la Semana del Niño y el compromiso de este grupo de personas, dentro de los que se cuenta Jorge Roa Martínez con la ciudad, no se reducía a una semana de celebración de la infancia. Ellos construyeron también colegios y Jorge Roa Martínez, por ejemplo, dictaba clases gratuitas en la Escuela Boyacá o también en el Colegio Femenino. Ellos ayudaron a construir el Colegio Instituto Técnico. Y cuando esos colegios pues fueron evolucionando, ellos decían, ¿y a dónde van
a ir a estudiar, o sea, a qué universidad van a ir a estudiar estos jóvenes, sabiendo pues que a la universidad en Pereira solamente iban los hijos de las familias que tenían suficiente dinero para que los estudiantes pudieran ir o a Popayán o a Bogotá o a Medellín. Entonces, a partir de esa reflexión de qué hacer con los estudiantes que egresen del Instituto Técnico, empieza a madurarse la idea de la necesidad de una universidad en Pereira, que para ese momento pues era una idea loca porque se pensaba que Pereira todavía era muy pequeña como para tener una universidad. Era como si alguien propone hacer una universidad en La Virginia, que es totalmente válida, en un municipio hoy día como La Virginia, que es totalmente válido, pero que de pronto alguien puede decir que es una idea loca, algo más o menos por intentar hacer una analogía, pues que está un poco anacrónica, pero podría ser algo más o menos así. Entonces, hoy día nos parece obvio que existe una universidad y que esa universidad se amplíe y que es necesaria, pero en ese momento no era tan fácil justificar la idea de una universidad y no era tan fácil llevarla a cabo, conseguir recursos, lograr que se convirtiera en prioridad, conseguir un terreno, conseguir adeptos y tocar puertas en el gobierno nacional. Hacia la década del 40, finalizando la década del 40, la familia Roa abandona Pereira porque se va un año a Boyacá porque Jorge Roa Martínez es nombrado gobernador de Boyacá. Entonces estamos como el año antes del Bogotazo, digamos que el gobierno nacional, que en ese momento estaba en cabeza, el presidente de la República era Mariano Ospina Pérez, pues digamos que los ánimos en Colombia entre liberales y conservadores estaban muy caldeados y mucho más en Boyacá. Entonces Mariano Ospina Pérez había estudiado y por eso desde el principio decía que el Colegio San Bartolomé va a ser importante para entender estas historias. Mariano Ospina Pérez había sido compañero de colegio de Jorge Roa Martínez, entonces lo llama, el presidente de la República llama a Jorge Roa Martínez y le dice, necesito que vaya de gobernador a Boyacá. Él le significó eso, pues dejar su bufete privado de abogados con todas las sociabilidades que tenía acá en Pereira, trasladar a su familia, pero pues lo hizo. Allá en Boyacá fue víctima de atentados, fue un año muy difícil y finalmente un año después él tiene que mandar a la familia a Pereira para protegerla y finalmente deja la gobernación de Boyacá. Un año después y cuando vuelve tiene problemas económicos pues porque todos sus clientes de abogado los ha perdido y muchos de los sueños que había dejado en Pereira pues empiezan como a quedarse sin operación. Finalmente, pero cuando él vuelve de la gobernación de Boyacá, decían los hijos, volvió mucho más convencido de la importancia de crear una universidad y de la oportunidad de hacerlo. Entonces ya es su última etapa de vida y ahí se concentra, digamos, casi de forma obsesiva en la idea de una universidad para Pereira. Entonces acá lo vemos un poco socializando con presidentes, diseñando, él diseñó el primer logo de la universidad, los primeros edificios los construyó, los diseñó, el proyecto de universidad pues él lo construye con unos primeros esbozos de los primeros edificios que uno de sus cuñados le ayuda a hacer, que era arquitecto, le ayuda a hacer y digamos que todo el tiempo, según contaba testimonios de los hijos, él estaba en función de la universidad. Entonces cuando fui alcalde de Pereira, que también fue una alcaldía corta, él puso un decreto que impedía que en el sector de la Julita se cortaran árboles y era como los primeros decretos conservacionistas en Pereira y tenían que ver con que él soñaba que en esta zona de la ciudad se construyera una universidad y bueno, todo hacía parte de una misma estrategia que finalmente pudo cristalizar en el año 1959, que se oficializa la Universidad Tecnológica y abre puertas al público en 1960. Y entre 1960 y 1966, que es su muerte, él actúa como rector de la universidad y pues ahí es un momento como muy importante para cerrar su legado. Entonces, con esto quiero terminar. Y como conclusión, es muy importante para nosotros repensar esta historia de Jorge Roa Martínez a la luz de las circunstancias actuales, tanto políticas como sanitarias, económicas que estamos viviendo justo con este centenario de la ciudad que acaba de pasar. Entonces, ¿cómo fue posible que estas personas en menos de 50 años lograran modernizar la ciudad
con una cantidad de propuestas que en su momento parecían descabelladas, pero que ellos lograron concretar, que fueron vitales y que dejaron legado, que lograron efectivamente construir desde iniciativas particulares, inclusive personales, se lograron construir bienes públicos, como una universidad, un estadio, un aeropuerto, una vía, un servicio infantil, por ejemplo, de infantil. Entonces, ¿por qué cómo lo hizo? ¿Cómo logró esa generación generar ese tipo de avances? Y hoy día, cuando se ha descentralizado mucho más el país, cuando no dependemos ya de Manizales en términos de recursos económicos, cuando se ha modernizado el sistema bancario, o sea, hemos avanzado muchísimos, pero hay muchos bienes públicos que todavía la ciudad está por construir, por ejemplo, o por fortalecer su sistema de tratamiento de aguas residuales, sus sistemas de manejo ambiental, su planificación urbana. Muchas de las ideas de Jorge Roa Martínez en su momento no fueron escuchadas. Por ejemplo, que la carrera sexta debía ser una avenida amplia. Por eso es que su casa, la actual casa del Consejo de la Ciudad, tiene un antejardín, porque él pensaba que esa calle debía ser muy ancha. Pero sus vecinos pensaron que no, que esto con una calle estrecha funcionaría, no dejaron un antejardín y pues hoy día tenemos un problema de congestión urbana sobre la carrera sexta y mucha de la dificultad que tiene la expansión de la ciudad o la renovación de su centro tiene que ver con decisiones mal tomadas, decisiones sobre bienes públicos que no contaron, digamos, con el interés colectivo, sino que primó el interés particular. Entonces, creo que una mirada hacia atrás, volver a revisar la historia de vida de una persona, bueno, él tuvo unas sociabilidades particulares, pero más allá de su particularidad personal, histórica, yo creo que es importante entender cómo él puso al servicio de las necesidades de su época sus capacidades. En ese sentido, en el libro se plantea que es un intelectual, digamos, orgánico, en el sentido no solamente de las ideas y visiones que tenía, sino de su capacidad de operación y de llevarlo a la práctica. Quienes conocieron a esta persona decían que era una persona de comités, de planes, concreto, que le gustaba avanzar sobre hechos concretos, pero a la vez él era poeta, le gustaba idear cosas, era visionario, era artista, le encantaba la escultura, compraba obras de arte, tenía múltiples consumos culturales, le encantaba viajar, esculpía en su casa, hacía caricaturas y recogía una cantidad, digamos, de formas de vida de su época, de intelectual, pero no se quedó en lo abstracto, sino que era capaz de llevarlo al terreno de lo concreto. Entonces, desde esta reflexión final, quiero escuchar a las personas que se han vinculado a esta transmisión y nos están oyendo, si hay preguntas o si quieren aportar algo más. Entonces, Carolina, ¿me escuchas? Bueno, muchas gracias, Diana, por esta charla tan interesante y por abrirnos un poco más el conocimiento alrededor de Jorge Roa Martínez, que pues de acuerdo a lo que usted nos ha comentado, pues es bien particular que a menudo mentes visionarias son consideradas en su época locos, como usted lo planteaba ahorita. Y es bien particular porque pues casi toda la cotidianidad pereirana está marcada por las ideas de él, ¿sí? Casi que en todas las esquinas de la ciudad tenemos parte del legado de las ideas y de lo que él soñaba para una ciudad que no era la suya, pero que lo adopta y que él llega a querer tanto que empieza a vislumbrarla, ¿cierto? Y a soñarla, un gran planificador, un gran gestor, pero también, pues como usted lo planteaba, no era solo digamos que un planificador o un rector de universidad, sino que su vida personal estuvo marcada por una cantidad de detalles que también le van a aportar mucho a la ciudad. En el caso, por ejemplo, de la casa, me gustaría preguntarle un poco más. La casa fue hecha en 1935, tengo entendido. Fue una casa que tuvo en el imaginario colectivo de los pereiranos
un significado muy particular porque durante el tiempo que estuvo deshabitada empezó a generar cierto temor en la población. Mucha gente se pasaba al frente de la acera por no pasar cerca a la casa y se miraba hacia la biblioteca porque pensábamos que por ahí se iba a sumar algún espanto, algún fantasma. Entonces la casa generó digamos que un despertar de la conciencia patrimonial en la ciudad cuando después del terremoto del 99 se empieza a replantear si debía mejorarse, las implicaciones arquitectónicas de esas mejoras o de esos recursos estructurales, pero también es importante como entender algunos detalles de esa casa, ¿no? Y todavía siendo hoy ya un escenario para el Consejo Municipal, pues hay huellas de Jorge Roa Martínez allí, impregnadas en la madera, pues en ciertos lugares de esa casa. Entonces me gustaría que nos contara un poco esos detalles de la casa que yo sé que usted tiene. Pues nosotros nos logramos aproximar un poco a través de esta historia. El arquitecto Jorge Enrique Osorio, que participó en el proyecto de restauración, es el que nos entrega unos datos que logramos nosotros plasmar en el libro, pero yo creo que la historia de esa casa habrá que profundizar en ella porque puede servir para la activación patrimonial de la misma casa y pues de la casa que hay al lado, que es la del poeta Luis Carlos González, y ese conjunto patrimonial y a la vez pues todo el centro de Pereira desde el detalle arquitectónico. ¿Qué sabemos de la casa? Bueno, que fue construida en la década de los 30, como tú dices. Cuando él se casa, van a vivir de arriendo unos años a una casa cercana, por la misma cuadra, y luego, mientras construyen la casa. Y entonces hay varios proyectos. Nosotros en sus archivos veíamos que él se endeudaba con el banco, porque resulta que era muy costoso construir una casa en esa época, porque él quería una casa en cemento. Digamos que hay un común denominador en todo su legado y es que él siempre pensó en cosas que perduraran, desde los objetos de la casa, desde los regalos que le daba a la esposa o a la novia. Por ejemplo, encontramos que él una vez le trajo una moneda, bueno, iba, por ejemplo, le traía monedas o sea, cosas muy específicas, cosas como que no, reliquias. Entonces él era un gran coleccionista. Cuando compraba un mueble, pues el mueble era absolutamente tallado, fino, de autor y de forma que perdurara, y su casa está llena de eso. Sus hijos, por ejemplo, restauraron ciertos muebles, un sofá maravilloso que la hija restauró, y entonces él me decía, estos fueron los muebles de mis papás cuando se casaron. Toda la vida de él, como guardaba las fotografías, como archivó ciertos materiales, él sabía pues que su legado iba a perdurar, o era como eso lo que lo llamaba, entonces siempre era como un criterio de decisión. Cuando fue a hacer su casa, entonces él no hablaba de una casa, sino hablaba de un edificio, porque es que en Pereira una casa de más de 2 pisos era un edificio en ese momento. Entonces él pedía préstamos al banco para hacer un edificio porque le salía muy caro porque era en cemento. Entonces traer cemento en ese momento pues no era tan común en Pereira. Él tenía que contratar, tenía que traer maestros de Bogotá que le ayudaran con la obra, porque pues acá la gente no sabía trabajar el cemento. Él tenía pues ahí también una impronta y un gusto personal, eran casa quintas, de este tipo de arquitectura se ve por ejemplo en Bogotá, con el Chicó, en esa zona donde se mantiene como un tipo de casa de clima frío, de corte inglés, que se repite en Bogotá y pues que él trae acá a Pereira. De pronto no es la casa más bioclimática, que contrasta muy bien. Entonces el contraste con la casa de al lado, que es la del maestro Luis Carlos González, que es una casa de arquitectura regional de Bareque, la contrastamos con estos materiales que son en cemento, que son con aspiración inglesa, estética un poco inglesa, y ya la funcionalidad de la casa. Entonces ellos tardan un tiempo haciéndola. Diana, y es que hay una cosa bien particular allí, y es que el paisaje urbano de Pereira era de casas de bareque, ¿no? Entonces esa casa irrumpe con ese paisaje urbano, pero es también la evidencia de esa necesidad modernizadora que él va a expresar a lo largo de toda su vida, ¿no? De sus ideas. Y que es posible en Pereira, porque creo que lo más interesante es que él dice, y eso se puede hacer acá, porque era la casa donde él quería que crecieran sus hijos. También hay algunas cosas del Colegio San Bartolomé, o sea, pensemos que él estudió en el Colegio San Bartolomé, se socializó de cierta manera y sus hijos se iban a criar en Pereira. Entonces, ¿el que hizo? El interior de la casa, intentar hacer ciertos espacios
para replicar un poco lo que él aprendió en el colegio. Por ejemplo, les hacía como laboratorios, entonces ellos tenían un laboratorio de química en una de las habitaciones y ahí jugaban a hacer química. Tenían también como un taller donde hacían cosas en madera, un cuarto de muñecas, un costurero, y por ejemplo uno de sus hijos estudió finalmente química. Y todo ese tipo de cosas luego uno las comparaba con esa pedagogía en la cual él se crió en el Colegio San Bartolomé y había muchas similitudes, era lo que había aprendido. Las artes y los oficios, entonces la pintura y la escultura, quizás creo que ninguno, tal vez una de sus hijas sí fue más artista, pero él siempre era, digamos, el escultor de la casa y él hizo detalles de escultura para la chimenea, que hoy día es el despacho del presidente del consejo. Entonces en la chimenea hay un friso, donde bueno, es un friso grecolatino, con una, también, o sea, no es solamente la obra, sino toda la aspiración, digamos, su inspiración y su estética es de su época y tiene una impronta personal. Entonces el friso de la biblioteca, ciertos bordes también del despacho de la sala de recibo son importantes. ¿Qué otro detalle de la biblioteca? Entonces, ese espacio de la sala principal y el despacho, digamos que tienen detalles tallados por él. Donde hoy día es la recepción de la casa era el costurero de Tulia. Entonces, Tulia ahí se va a coser con sus amigas, ellas cosían ropa todo el año y luego la donaban en la semana de la niñez para los niños pobres de Pereira. También en esa casa yo les contaba que ellos recibían en la semana del niño niños. Y entonces recibieron un alcalde, que yo estoy perdiendo la memoria un poco porque esa investigación fue de hace rato, no recuerdo el nombre del alcalde, pero en ese momento ellos recibieron un niño pobre. Y ese niño pobre fue a esa casa y contrario pues a la imaginación, que en esa casa asustaban, el niño entró y lo que se sintió fue como una especie de palacete, de castillo. Y entonces fue el día más así icónico de su infancia, donde pudo entrar a esa casa, jugar con esos juguetes de esos niños ricos. Y ya, él no volvió. Luego él fue alcalde. Y cuando él fue alcalde, eso me lo contó el arquitecto restaurador, entonces dijo, yo quiero comprar esa casa. O sea, llegó el momento de comprar la casa. Cuando fue alcalde pudo comprar. Y él fue el alcalde que gestionó la compra de la casa a la familia de Roa para convertirla en la casa del consejo. Y a partir de ahí, con ese alcalde también se formuló y se concretó el proyecto de restauración arquitectónica y de transformación pues, de la función de una casa de familia a convertirla en un edificio de un consejo. Entonces, sí, esa historia es bonita y tiene que ver como cómo se conectan, pues, digamos, las obras que una persona puede hacer en la vida. No, Detalles también que él elaboró con escultóricos, encontramos detrás de el ábside de la iglesia de la catedral. El ábside es la parte donde el padre da la misa, es como la parte curva de la iglesia. Ese es el ábside, se llama así. Y detrás, si uno sale y da la vuelta por la iglesia, hay un detalle también es un detalle grabado que él elaboró y lo donó a la iglesia y ahí está pegado. También trajo esculturas que están en la ciudad, como por ejemplo el vigilante que está en el zoológico Matecaña, los sapitos de la universidad, del Parque de los Sapitos, él los traía, pero también hay sapitos en su casa. O sea, para él la ciudad era como una extensión de su casa, entonces esa apropiación que tenía por su casa también la extendía a espacios de la ciudad. Por eso lo encontramos en todos lados. Sí, un personaje increíble. Y en el caso, por ejemplo, de la biblioteca, cuando uno mira las imágenes de lo que era la biblioteca, el orden era casi una biblioteca de uso público, la codificación, las estanterías. Y bueno, ¿qué relación hay entre la biblioteca de la universidad que se llama Jorge Roa Martínez y él? Pues yo no sé, eso no lo supimos, no sé en qué momento le ponen el nombre a él a la biblioteca, hay una escultura. Lo cierto es que dentro de la biblioteca, yo no sé, porque esta investigación pues la hicimos hace 10 años. Cuando entramos a la sala donde estaban los libros de Jorge Roa Martínez, esos libros están sin catalogar y se están dañando. Entonces ahí la universidad, yo no sé si la biblioteca y la ciudad han desarrollado ese capítulo, pero es un capítulo que implica gestión cultural, tratar esos archivos, porque por la humedad y por las condiciones hay textos que ya tienen más de un siglo y que si no los tratan, pues posiblemente se pierdan. Entonces, esos libros están en estantería, digamos que la familia donó la biblioteca de él
a la biblioteca de la universidad que lleva el mismo nombre, está esa sala, pero no está, en el momento que la revisamos no estaba catalogada y pues no tenía tratamiento de archivística y eso no es muy sostenible. Eso pues es como la relación. Cuando esos libros estaban en la casa de Jorge Roa Martínez, pues tenían el mismo problema, porque cuidar este tipo de materiales es costoso y requiere una gestión. Entonces, eso fue lo que vimos. Pero también hay un archivo personal, el que se quedó pues en la casa con los familiares, que ese todavía pues es personal y son álbumes y son unos libros muy selectos que quedaron en esa biblioteca. Y en la de nosotros, pues yo creo que tenemos el problema de la gestión documental. Es lo único que indagamos, pero faltaría indagar un poco más por el tema de los libros, ¿no? En el libro Nido de Cóndores del profesor Rigoberto Gil, pues a él también se aproxima a la biblioteca porque el profesor Rigoberto Gil, por lo que escribe en el libro, uno entiende que él conoció esa biblioteca en la casa del consejo, cuando asustaba, cuando era la casa que la imaginaban como una casa que asustaba, y no te contesté la pregunta, eso que asustaba la casa, era porque creció una planta que la cubrió y pues le dio como un aspecto un poco de película de terror. Pero luego no era esa la forma clásica. La forma clásica de la casa era sin esa planta, tal cual está ahorita, y como la restauraron. La planta fue solamente un momento en la vida de la casa y que la está deteriorando, y si no hacen esa intervención, la fachada se viene abajo. Sí. Bueno, Diana, aquí aparte de algunas preguntas, y pues quiero resaltar que nos está acompañando María Clara Ramírez Roa, quien es la nieta de Jorge Roa, a quien le damos un saludo y le agradecemos mucho por acompañarnos. Ella dice que la casa es una hermosura y que está llena de recuerdos. Y por otro lado, Sebastián Ramírez pregunta que si en su investigación encontró alguna relación entre Jorge Roa Martínez y Luis Jaramillo Walker, quien fue el primer cafetero a gran escala en Pereira. Y él dice, por ejemplo, la venta de predios de la hacienda La Julia, propiedad de Walter, para la construcción de la UTP. Sí, a ver, yo les decía, a ver, acá en lo que yo les cuento hay dos cosas que hay que tener en cuenta y me disculpo. Una es que esta investigación se hizo hace 10 años y después nos continué investigando en historia, entonces hay algunos datos que tengo desactualizados que en su momento o en el libro están ahí muy activos, ¿sí? Entonces tengo algunos vacíos de memoria. Y lo segundo es que la investigación se hizo en muy poco tiempo, fue un año, y la construyeron 3 personas, también tuvimos asistentes de investigación que nos ayudaron mucho, y muchas personas como por ejemplo la familia Roa, pero también investigadores locales de Pereira, investigadores de Tunja, la Academia de Historia de Tunja y gente de Bogotá, que nos ayudaron. Entonces nos facilitaron materiales e hicieron posible que ese libro se hiciera en un año, porque era una meta que tenía que ver con el cumpleaños 50 de la universidad. Entonces, posiblemente lo que pregunta Sebastián es cierto, pero esa indagación en eso no se profundizó. Entonces, ahí hay una relación. Los académicos de la historia, los de la Academia de Historia de Pereira nos ayudaron, nos facilitaron datos, y eso es lo que de pronto aparece, ciertas conclusiones. Siempre ciertas conclusiones historiográficas aparecen en el libro, pero el detalle, pues, se lo debemos a los historiadores locales que han trabajado sobre la historia de esa hacienda. Particularmente hay una persona que en este momento olvido el nombre, un académico de la Academia de Historia de Pereira, que se ha centrado en esa historia de la familia Jaramillo Walker. Bueno, María Clara nos dice que la enredadera la tuvo por lo menos 40 años. La casa tuvo la enredadera. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta ya para irnos. ¿Cómo fue el asunto de hacer esa investigación? Diana es administradora ambiental, viene de las ciencias sociales y usted se mete en un campo de la historiografía. ¿Cómo fue eso para usted? Yo me imagino que sus métodos fueron de las ciencias sociales, la historia de vida, ¿no? Pero ¿cómo fue ese asunto? Pero es que, bueno, antes, sí, mi formación es en administración ambiental. Y años antes de hacer esta historia, yo me había aproximado a la historia ambiental y a los textos de la historia de Pereira.
y uno dice, no, pues la historia maneja otros métodos y desde mi formación en ciencias ambientales, pues, ¿qué voy a opinar, no? Pero realmente no fue tan difícil porque las ciencias ambientales generan unas preguntas interesantes en relación al desarrollo. Y es interdisciplinar, la historia también es interdisciplinar. Entonces, la interpretación que yo daba de esos textos, digamos que a nivel empírico se me facilitaba hallar como ciertas claves empíricas, cierta heurística y tenía cierta facilidad de imaginación sociológica que fui fortaleciendo con marcos teóricos ya provenientes de la historia. Entonces, para escribir esta historia tocó leer mucho sobre historia de la educación, sobre historia política de Colombia, que ya es el marco teórico que está detrás de esta historiografía que se entregó a la ciudad y que tocó trabajar la misma metodología de las prosopografías, sobre narración, sobre historias de vida. Era como el marco que había detrás y claro que fue un tiempo de aprendizaje muy intenso, pero yo pienso que los administradores ambientales también tenemos pues una área de conocimiento que también es sociocultural, que no es tan profunda, pero en mi caso me tocó profundizarla y digamos que tuve a favor ciertas habilidades de lectoescritura que puse en juego y que me ayudaron para introducirme en el mundo de las ciencias sociales desde ahí y mucho antes inclusive. Y entonces ahí, digamos, la posibilidad del rector Luis Enrique Arango, porque él me encomienda ese proyecto y ve en mí alguien que es capaz de hacerlo. Entonces, fue muy interesante porque permitió esa apertura interdisciplinar que a veces nosotros no consideramos, es como solamente pueden escribir historia los historiadores, y creo que no. Creo que es importante esas aperturas interdisciplinares, tener el conocimiento pues, de historiadores de oficio, historiadores locales, no se puede negar, pero en ese momento creo que fue un proyecto en el que pudimos trabajar y en lo que se entregó a la ciudad, a la universidad en su momento fue adecuado. Hay mucho más por investigar y yo creo que a mí me alegra mucho que la universidad haya desarrollado la maestría en historia y que se empiece pues como a hacer una investigación mucho más profunda en todos esos espacios, tanto de la gestión de documentos como de la historia de Pereira que están sin tocar. Ajá. Bueno, y recordar también pues que el libro fue escrito con Nelson Gutiérrez, si no estoy mal, y con Álvaro Acevedo, ¿no? Con el padre Nelson Giraldo, Es, con el padre Nelson Giraldo y con el historiador Álvaro Acevedo, ellos participaron con un equipo también que se nombren los agradecimientos muy importantes de asesores y de estudiantes de pregrado que nos ayudaron en la transcripción y búsqueda de documentación. Eh, lo que encontrábamos con este proyecto es que toda la gente quería contribuir, porque era como muy llamativo, era enigmático, no sabíamos, la misma familia fue muy importante, porque como que nos motivaba, se despertó como muchas pasiones y fue posible hacerlo en un año, porque realmente era muy corto tiempo para visitar todos estos archivos, compilar y elaborar un libro y publicarlo ese mismo, como en menos de un año. Entonces, gracias a todos ellos esto fue posible. bueno, nosotros los invitamos a que vayan a la casa, es posible entrar, hay un horario, como hasta las 5 de la tarde, hagan el recorrido y descubran esos detalles que de Jorge Roa Martínez, pues todavía está el espíritu allí en esa casa. Y también los invitamos para el 17 de septiembre a una próxima conversa. Vamos a hablar de plantas con Uriel Hernández. El profesor nos va a hablar un poco de cómo las plantas también son patrimonio, los procesos de apropiación y el conocimiento tradicional alrededor de las plantas. A Diana le agradecemos mucho porque yo sé que le tocó volver a abrir todos sus archivos para poder recordar mucho de lo que nos contó hoy, pero queríamos dejarle un poco, contarle a las personas que de pronto no tenían idea sobre Jorge Roa, el aporte grandísimo que tiene, que tuvo él. Y como les decía ahorita, ese paisaje urbano pereirano está plasmado de las ideas que tuvo, de esquina a esquina hay algo en lo que él tuvo que ver y es importante en estos 157 años pues recordar a este gran personaje. Aquí le mandan muchos agradecimientos a Diana, están muy felices por su intervención, muy agradecidos por todo esto que nos acaba de compartir. Entonces, muy buenas noches y muchas gracias a todos de nuevo.
Bueno, Gracias, Carolina. Feliz noche y muchas gracias a todos los que asistieron y a la familia Arroba, a Clara que está. Me alegra mucho saber que hay alguien por ahí que nos está escuchando y que le interesa estos temas desde el corazón. A nosotros también. Muchas gracias. bueno, muy buenas noches. Listo. Salimos. Muchas gracias, Diana, salió muy bien. Yo nunca te pregunté cuánto tiempo esto duraba. No, 1 hora, es que en redes a las 7 ya la gente está empezando a buscar comida, entonces se van. No, pero yo dije, no, voy